No pasa naranja. Ok. Vamos a hablar ahora. La clase de hoy es una clase centrada en la ética. Y me veo obligado a hacer algunas aclaraciones, unas pequeñas aclaraciones conceptuales. Esta vez traje camisa con bolsillo. No sé por qué compro camisas sin bolsillo. Algunas aclaraciones, ¿no? En principio, la ética, recordemos que estas clases ahora son como una parte teórica y después hay una parte práctica. Entonces, bueno, en principio la ética es una disciplina, una rama de la filosofía que estudia, que analiza qué es el bien y el mal, y por extensión, qué es el deber, ¿no? ¿Qué son los valores, ¿no? Y si queremos pensarlo de una manera más cabal, más amplia, somos los que somos. Y de una manera más cabal, la ética estudiaría la moral, digamos que en una definición bien clásica. Recuerden levantar los bancos para no forzar mi voz. La ética tendría como objeto de estudio la moral. ¿Y qué es la moral? Bueno, la moral son las costumbres, los hábitos, las formas de vivir que tenemos. Formas de vivir que definen qué está bien, qué está mal, qué es el deber y cuáles son nuestros valores. Entonces, si yo hago una definición clásica, tradicional, la ética estudia la moral. Porque moral viene de costumbre y ética viene de ethos. Ethos es como lo que te marca el sentido, las cosas como deben ser. Pero hoy en día, ética y moral, para muchos, son sinónimos, ¿no? Hablar de mi ética o mi moral se toma como sinónimo. Entonces tenemos una definición clásica, donde la ética es una rama de la filosofía que estudia la moral, y una noción más del siglo XXI, donde son sinónimos. Entonces uno puede hacer pregunta a un final. ¿Ética y moral son lo mismo? Y usted me dirá con mucha astucia, y depende. Si lo pensamos de su manera clásica, no, porque la ética estudia la moral. Si lo pensamos en una mirada más contemporánea, podemos entenderlo como sinónimos, ¿no? Que ética y moral dependen a qué es el bien, qué es el mal, qué es el deber, a qué estamos obligados a hacer qué cosas. ¿Bien? Pero siempre haciendo esa diferencia entre lo antiguo y lo nuevo. No puedo decir que una clase. Vos podés tomar una posición. Podés decir, tradicionalmente se entiende así, actualmente algunos entienden así, yo defiendo la postura tradicional y perfecto, tiene todo el derecho de tomar su postura, pero tiene que entender qué postura está tomando, ¿no? Para este curso, para esta clase de aquí, vamos a mantener la mirada tradicional. Simplemente porque va a ser más fácil para nosotros discutir algunos temas entre esta y la próxima clase. ¿Bien? Después que se dé la próxima clase, si quieren, usamos el sentido contemporáneo. Pero para empezar, vamos a ir a la idea más tradicional, ¿no? Como hicimos con la definición de ciudadano, vamos a la primera definición y después vamos cambiando y transformando las cosas. Y porque hay que empezar por algún lugar y a veces está bueno empezar por el principio. Cuando todo falle, vaya por el principio. Ok. Esa primera aclaración. Ahora tengo que hacer una segunda aclaración. Históricamente, la ética se ha entendido como un problema humano. Es decir, es el humano el que se pregunta
qué está bien y qué está mal, ¿no? Es el humano, por ejemplo, que siente culpa. Metí la pata, no le tendría que haberle puesto los cuernos a Cacho, ¿no? Cacho es un buen tipo, siempre hace bien las cosas, y le metí los cuernos, he hecho algo malo, ¿no? Entonces, parecería, en un principio, que el perro, las hormigas, los árboles, no se preguntan qué está bien o qué está mal, sino nosotros, los humanos. Es más, ni siquiera sabemos si los perros, los gatos, las hormigas, los árboles tienen el concepto de lo bueno y de lo malo, de lo correcto o lo incorrecto, que gana de romper la bola, de lo adecuado o lo inadecuado. ¿Se entiende? Entonces parecería que es un problema humano. Las éticas que dicen que el problema del bien y del mal es una cuestión humana, se les llaman, con mucha originalidad, éticas humanísticas. ¿No? ¿Por qué? Porque el centro del problema es el humano. Cómo el humano entiende lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo adecuado, lo no adecuado, lo aceptable, lo no aceptable, lo esperable, lo no esperable, ¿no? El deber, los valores, ¿se entiende? Los derechos, todo eso es un problema netamente humano, entonces son éticas humanísticas. Pero hay éticas que entienden que podemos pensar lo bueno y lo malo más allá del humano, ¿no? Más allá del humano, ¿no? Podemos considerar que el problema del bien y del mal atraviesa cuestiones que no están resumidas a la mirada de las personas. A ver, ¿cómo sería? Perfecto. Las miradas religiosas donde se preguntan cómo Dios o los dioses, los que son politeístas, determina lo que está bien y lo que está mal, los ángeles, ya que podemos pensar en otros seres, ¿no? Entonces, lo que va más allá de lo humano son éticas en un ataque de originalidad no humanísticas. Bien, ahora, lo que bien dijo la compañera, uno puede pensar que la religión, cuando se pregunta por la idea del bien y del mal desde Dios, o desde un ser supremo, o desde seres supremos, es no humanístico. Pero también podemos pensar otras éticas no humanísticas que al día de hoy están teniendo mucha fuerza, que son las éticas conectadas con los problemas animales. Vieron que yo dije recién que un perro no puede sentir culpa, pero cualquiera que haya tenido una mascota como un perro o un gato sabe que efectivamente que pueden sentir culpa. Entonces, alguna idea del bien y del mal llegan a tener. Entonces, las éticas no humanísticas empiezan a preguntarse cuáles son los límites y los alcances de lo bueno y de lo malo. ¿Ok? Acá puede estar lo religioso, pero también puede estar lo animal, ¿no? Entonces, pensemos en los chimpancés o en los gorilas, que tienen complejos entramados sociales en sus comunidades y que tienen formas muy claras de saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Tienen ideas de el deber muy claras. Entonces, las éticas no humanísticas van a tratar de pensar justamente algo más allá de las necesidades humanas. ¿Ok? No es olvidarse del humano, sino pensar en el humano en una imagen más amplia. ¿Ok? Hola. Entonces, acá lo humano se vuelve periférico junto a lo animal o junto a lo religioso, ¿no? Ya no es central. Ahora, en la clase de hoy nos vamos a centrar en estas éticas, las humanísticas. Y la otra clase nos vamos a centrar en estas. ¿Bien? Como para tener las dos caras. Yo no les digo cuál tienen que sostener ni defender, se las enseño y cada uno luego hace lo que quiere. Me falta una última distinción conceptual antes de entrar directamente al tema.
La última distinción conceptual que tengo que hacer es, no importa si la ética es humanística o no humanística, cualquiera de las dos pueden tener objetivos distintos. ¿Bien? Un objetivo puede ser encontrar la felicidad, ¿no? La ética es un camino hacia la felicidad. Aprender a vivir bien, a tener una buena vida, ¿no? Entonces te enseñamos a vivir. Y el otro objetivo puede ser el deber, la obligación. Te enseño las cosas que tenés que respetar. No importa si sos feliz o infeliz en el proceso, que quede claro lo que tenés que hacer, ¿no? Son dos miradas distintas, que a veces coinciden. Algunos dicen, haciendo lo que debo, soy feliz, o soy feliz haciendo lo que debo, lo que sea. Pero bueno, es complicado. Las éticas orientadas a la felicidad, o quizás a una definición de la felicidad como el placer, si es más corporal, se llaman éticas hedonistas, ¿no? Hedonistas. Helistas tiene que ver con el sentido, como analistas, psicoanalistas, ¿no? Pesimistas. Helistas es la idea de un grupo de cosas. Y el edos es placer. Pero también es felicidad. Por ejemplo, la palabra eudonomía es la felicidad, en griego antiguo, ¿no? Recordemos que la palabra ética la palabra ética es una palabra que viene del griego, que yo le dije recién, ethos, sentido, ethos. Ahora, el deber, las éticas del deber, tienen otro nombre, que son deontológicas. La parte lógica tiene que ver también con el sentido, como listas. Por ejemplo, antropológico es sentido, psicológico es sentido, ¿no? Lógico tiene que ver con un sentido. Ahora, ¿qué es deontológico? Deontológico son dos palabras. El de, que viene de Deus, y el onto. Onto significa lo que hay. Por ejemplo, la palabra ontología significa el sentido de lo que existe, ¿no? Lógico, onto, lo que hay. Y Deus es deber, el deber de lo que hay, el sentido, la obligación de lo que hay. Entonces, por ejemplo, para que podamos separar mejor estas dos cosas, que son quizás palabras complejas, porque es la primera vez que las conocemos, quizás las conocía, no sé, yo asumo que nunca he estudiado en ética, entonces están iniciando en el tema. ¿Vieron que toda profesión tiene ciertas obligaciones? El médico tiene una obligación, a veces se le llama esa obligación juramento hipocrático. Los docentes tenemos cierta obligación de cómo podemos tratarnos con los estudiantes. Esas obligaciones son éticas deontológicas. ¿Cómo debo comportarme? Lo que debo hacer por la posición en la que estoy. ¿Bien? Entonces, médico y docente se entiende. Pero también lo podemos pensar como humano. Yo como humano estoy en una posición y tengo un deber. Entonces, esa es una ética del deber. ¿Se comprende? Ahora, podemos pensarlo de otra manera. Podemos pensar la idea de lo que importa es la felicidad. Que seamos, qué sé yo, que yo me sienta cómodo donde estoy. Vieron que ahora se ha puesto muy de moda este tipo de eslogan que evita a la gente tóxica, que si el ambiente es incómodo, andate de ese lugar, ¿no? Todo eso que está primando, la felicidad individual, ¿no? Una preocupación individualista y a veces puede pecar de egoísta. Bueno, esa profunda mirada hacia la felicidad de uno es de carácter hedonista. Entonces tenemos un creciente modelo de éticas hedonistas en la sociedad actual, porque muchos dicen que lo que importa es tu felicidad y la felicidad del otro que se vaya al caño,
¿no? Ahora, hay muchas variantes y muchas vertientes de todo esto, pero estas son como las grandes categorías que tenemos que conocer. Después, a los que les interese estudiar en profundidad la ética, les podemos dar libros y lean, porque hay muchas versiones, qué sé yo, tenemos las éticas pragmatistas, las éticas hermenéuticas, las éticas racionalistas, las éticas empiristas, pero todas estas se terminan organizando en estas dos divisiones que les he dicho, humanísticas y no humanísticas, hedonistas y deontológicas, focalizadas en el humano o que descentralizando el humano, focalizadas en la felicidad o focalizadas en el deber. ¿Bien? Eso es como la gran estructura de la... Le acabo de resumir 5 años de carrera de filosofía en 2 esquemas, pero está bien porque hay que empezar por un lado. Los que acaban de llegar, esta es la clave del Wi-Fi de estudiantes si no la tienen para que puedan conectarse libremente. Bien. Gracias, ¿no? Porque yo no pagué el internet ni nada, es un derecho de usted. Claro, entonces, pero, ¿saben? No anda una maravilla, pero anda, mejor que nada. Nosotros vamos a ver hoy una ética de corte humanista y hedonista. Es decir, focalizada en el humano y ¿qué? Y en el placer o la felicidad. Perfecto. Hay que tener cuidado porque no siempre placer y felicidad son lo mismo, ¿no? Pero sí, empezamos por ahí, ahora vamos a aprender a hacer la distinción, pero qué sé yo, a ver, para dar un ejemplo de por qué no necesariamente lo mismo. Puede que me dé placer y felicidad comerme una pachata con papa frita, ¿no? Pero si yo como todos los días, durante un año, una pachata con papa frita, y me voy a enfermar. Entonces, lo que me da placer me puede generar infelicidad, ¿no? Entonces no siempre están en consonancia la idea de placer y felicidad, pero empecemos uniéndolo. Después vemos si lo separamos o no separamos. Nosotros vamos a ver el tema de la ética humanística hedonista desde un filósofo español que está vivo, Savater. Fernando Savater. Nació en 1947, es un filósofo, una persona que... que está viva. Es la teoría hedonista. Que él la llama la filosofía del querer para diferenciarlo de la filosofía del deber, ¿no? Según Savater, el humano busca la felicidad, ¿no? La característica del humano es buscar la felicidad, ¿no? Y por eso va a decir que como la felicidad no es algo ideal, no es algo que está en el mundo de las ideas, no podemos determinar la felicidad por algo abstracto, sino que tenemos que determinarlo por algo concreto. La felicidad es algo práctico, algo que se construye y se experimenta todos los días de la vida. ¿Se entiende? Eso es lo que dice Savater. Podemos estar en desacuerdo, pero es una manera de entrar al tema, ¿no? La felicidad no es simplemente pensar, uy, qué feliz soy, sino tiene que ver con que yo haga cosas que me hagan feliz. ¿Se comprende? ¿No? Porque si yo todo el tiempo pienso que soy feliz, pero hago cosas que me generan infelicidad, y va a ser difícil mantener esa idea, ¿no? Cualquiera que se haya visto obligado a hacer algo que no le gusta, entiende. Entonces, para poder hablar de esto, Savater escribe un libro, que es el que estamos viendo hoy, llamado Ética para Amador. Acá hay 3 cosas interesantes. La primera es, ¿quién carajo es Amador? Amador es un nombre. Bueno, Amador es el hijo de él. Él escribe un libro para su hijo para enseñarle ética, ¿no? Entonces uno dice, bueno, qué gran padre, ¿no? Qué bien preocupado, etc. Pero el tema es que Savater está copiando un estilo de Aristóteles, porque Aristóteles
había escrito un libro que se llamaba Ética para Nicómaco, que es lo mismo. Aristóteles escribió un libro de ética para su hijo, ¿no? Pero acá hay una tercera cosa, porque si bien el personaje acá al que se le escribe es el hijo de Sabater, lo escribe pensando en su hijo como un estudiante. Entonces es un libro escrito para los estudiantes, ¿se entiende? Entonces está pensado desde un sentido pedagógico, lo cual nos sirve a nosotros porque nosotros estamos estudiando la ética no simplemente como algo teórico, sino que estamos tratando de luego ver qué elementos didácticos y pedagógicos podemos obtener de ella. Entonces, en un sentido pedagógico que está implícito en el libro, nos sirve a nosotros para entender la ética. Entonces, en el proceso en que le enseña Sabater la ética a Amador, también se le enseña a un estudiante X y también nos enseña a nosotros como profesores. Entonces, tiene 3 niveles que juegan a nuestro favor para aprender y utilizarlo como instrumento de educación. Entonces, en ese sentido, es un libro bastante práctico, ¿no? Ok. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, un interrogante, un comentario? ¿Cómo se llamaba? ¿Era teoría de...? Del querer. Del querer. Claro, él dice, dijimos que es ética humanística hedonista y él la llama a esta posición la ética del querer o la filosofía del querer o la teoría del querer, en oposición ¿a cuál? A la teoría del deber, la filosofía del deber o la ética del deber. Que la del deber, ¿qué es? La deontológica. No están obligados a aprenderse de memoria, pero sí tienen que poder reconocer esta distinción. ¿Se entiende? Yo no les voy a decir, si no me dijiste bien deontológico te voy a poner un 0, pero tienen que entender la diferencia entre ética ocupada en la felicidad y ocupada en el deber. Eso sí es importante porque eso es vital para entender el posicionamiento de Sabater y vital para entender el tipo de ética que queremos enseñar. Entonces, si no lo entienden, ahí sí hay un problema. Todo esto dentro de la ética humanística o dentro de la ética. Todo esto que dije muchas cosas. La felicidad y Las categorías de lo hedonista y lo deontológico son divisiones de la ética, no de la ética humanística. Vos tenés la ética. Bueno, perfecto. Lo repetimos para que quede claro. La ética la puedo dividir de 2 maneras. Puedo crear 2 divisiones. División 1 y división 2. Una división tiene que ver con la persona que se preocupa por la ética. El quién. Que puede ser el humano o lo no humano. Éticas humanísticas y éticas no humanistas. Y otra división puede ser sobre el qué. Sobre qué busca hacer la ética. ¿Busca la felicidad o busca el deber? ¿Mejor así? Buenísimo. Por eso hay que preguntar. Y por eso dice la pausa antes de avanzar. Entonces, en este caso, Sabater es una ética humanística de la felicidad. ¿Bien? La clase que viene vamos a ver una ética no humanística. Y ya vamos a ver si está en estas otras 2 categorías, ¿no? Todavía no sabemos. Secreto del lunes que viene. Y sí, porque si no mucha información y hacemos un quilombo. Pero... Claro, no lo vi venir. Bien. Entonces Sabater escribe este libro para enseñarnos y enseñar la ética, ¿no? Entonces, ¿qué dice Sabater? Bueno, Sabater va a empezar a señalar algunas cuestiones. Una de las cuestiones que yo dije es que la ética es un problema humano. Cuando dice eso es que él está ubicado en la ética humanística. Sabater dice, el humano quiere ser feliz. El perro no quiere ser feliz. El árbol no quiere ser feliz. El único que tiene el problema de la felicidad es el humano. Cuando dice eso Sabater, está posicionándose
en la ética humanística. Lo está diciendo claramente. Y cuando dice que el problema es la felicidad, se está posicionando dentro de la cuestión, ¿cuál? La de hedonista. Bien, ya le están cazando la onda, perfecto. Entonces, él va a decir, ¿no? La felicidad va a decir, llamamos malo a lo que nos hace mal. Llamamos bueno a lo que nos hace bien. ¿Por qué dice esto? Porque él está pensando en la felicidad. Él no está juzgando si te hace bien, qué sé yo, inhalarte 10 kilos de merca. Él todavía no está hablando de eso. Él está hablando simplemente de que nosotros en la vida llamamos malo a lo que sentimos que nos hace mal y llamamos bueno a lo que sentimos que nos hace bien. Sin importar por ahora qué es ese bien y qué es ese mal. ¿Se entiende? ¿Por qué no le preocupa por ahora? Porque él está pensando primero en qué te hace feliz. ¿Bien? Entonces, para saber lo bueno es si te hace feliz. Para saber malo es si te hace triste. Es muy fácil la brújula moral que pone Sabater. Ahora nos tenemos que empezar a preguntar, ¿cómo poder identificar lo que nos hace feliz y lo que nos hace triste? ¿No? ¿Se me va siguiendo? Entonces, va a decir él que nosotros sabemos que podemos elegir lo bueno y lo malo, que tenemos la capacidad de elegir. Todo esto es moral. Ya bueno y malo es moral, felicidad es moral, elegir es moral. Acá estamos ya en el ámbito de toda la cuestión moral. Porque según cómo vivís es cómo estás eligiendo las cosas. Si elegís esta vida, no estás eligiendo esta otra vida. ¿Se entiende? Si elegís que está bien estudiar, es porque elegiste que estaba mal no estudiar, y así, ¿no? Sucesivamente. Pero él está haciendo hincapié en cosas que nosotros damos por sentado, que son implícitas, pero que son importantes poner de manera explícita. Por un lado, todos buscan la felicidad. Por otro lado, la felicidad te dice qué está bien y qué está mal. Y por otro lado, uno elige lo que está bien y lo que está mal para ser feliz. Es muy importante porque son tres cosas, parece lo mismo, pero son tres cosas distintas. No es lo mismo elegir, no es lo mismo lo bueno y lo malo, y no es lo mismo la felicidad, pero en nuestra vida cotidiana se dan en conjunto. Busco una felicidad y hago las cosas que me hacen felices. Para hacer las cosas que me hacen felices, tengo que elegir las cosas que me hacen felices. Ahora, el problema de la felicidad, fíjense que se convierte entonces en el problema de saber elegir. ¿Cómo sé que elijo lo que realmente me hace feliz? ¿Cómo sé que estoy eligiendo bien? ¿Cómo sé que si se me da la oportunidad de sacarle los cuernos a Cacho, si le saco los cuernos a Cacho o le soy fiel a Cacho? Esa es una buena pregunta. ¿Habrá más felicidad si salgo con... Bueno, ¿qué podría ser? ¿Con Cacha? ¿No? Quizás Cacha o Cacho. ¿Qué me conviene tener? ¿No? ¿Qué tengo que elegir para mantener mi felicidad? ¿No? Entonces, es un problema claramente ético, ¿no? Entonces, lo primero que va a hacer Sabater es preguntarnos qué nos está guiando nuestras elecciones. ¿Cómo se están guiando, modulando, organizando, codificando las elecciones que hacemos cotidianamente? Entonces dice, bueno, ¿cómo elegimos? Bueno, elegimos según Sabater por tres cosas. Hay tres cosas que nos hacen elegir. Una primera cosa son las órdenes. Nos dicen, tenés que hacer esto. Tenés que comer verduras, ¿no? Y uno dice, bueno, pero me obligaron. Sí, pero vos elegiste aceptar la obligación. Podrías no comer. Dice Sabater, inclusive un esclavo
puede elegir entre vivir o morir, ¿no? Te dicen, si vos no haces lo que yo te hago, te mato. Bueno, ahí está clara elección ahí. ¿Se entiende? Pasa que es una elección drástica y terrible, pero es una elección que uno hace en vistas de algo. Entonces, uno elige por órdenes. Tenés que comer verdura, tiene que estar calladito, tiene que sentarse correctamente, lo que sea. Todos nosotros hemos experimentado las órdenes. Cualquiera que trabaje ha experimentado las órdenes. Dice, tenés que hacer esto, ¿no? Y a fumártela. Pero uno se lo fuma porque, dice Sabater, elige hacerlo. ¿Por qué elige? ¿Y por qué cree que le va a dar felicidad? Por ejemplo, me van a dar plata con lo que voy a poder comprar mis víveres, o me van a dar plata con lo que voy a poder cuidar a mis seres queridos, lo que sea. Yo elijo pensando que de alguna manera, al seguir esa orden, contribuyo a mi felicidad. Digo que es bueno para mí. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué elegimos? Bueno, porque nos dan órdenes. Pero también podemos elegir por las costumbres. Como siempre lo hacemos así, elegimos eso porque es cómodo. Esto se llama economía de pensamiento. Como no quiero pensar todo el tiempo cómo tengo que hacer las cosas, por ejemplo, compro siempre la misma yerba, es decir, que elijo siempre la misma yerba, ¿no? Compro siempre en la misma verdulería, elijo la misma verdulería. Compro siempre las mismas verduras, elijo siempre a Cacho. Me acuesto todas las noches con Cacho, lo elijo sistemáticamente a Cacho, sabiendo que Cacha me dice que le saquemos los cuernos a Cacho, pero yo elijo a Cacho. ¿Se entiende? Aunque no puedo elegir a Cacho, no hay problema. Ah, bueno. Es mi Cacho. Ojito con un Cacho. ¿Qué? ¿No? ¿Vos querés a Cacho también? ¿No? ¿La bisexualidad no existe acaso? Claro que yo no puedo aspirar a Cacho y a Cacha ahora. ¿En qué mundo vivimos si uno Lo bueno de la bisexualidad, ¿sabes qué es? Lo bueno de la bisexualidad es que uno tiene el doble de opciones, ¿no? La heterosexualidad es como muy chata, ¿no? Bueno, entonces por costumbre, por economía de pensamiento, uno va a lo mismo, pero cada vez que lo hace está eligiendo lo mismo, está eligiendo. ¿Y por qué elige la costumbre? Porque la seguridad también da felicidad, la comodidad también da felicidad, la tranquilidad da felicidad. ¿Se entiende? Es tranquilizador saber que está Cacho siempre en casa cada vez que yo vuelvo, ¿no? Entonces elijo eso, ¿no? O lo que sea, no sé, estoy dando un ejemplo. No quiero dar ejemplo de la vida de ustedes. Entonces, invento una vida, invento a Cacho. Cacho. Pero también elegimos por otra cosa. Por caprichos, dice Sabater. Caprichos. Capricho es, por ejemplo, por antojo. Cuando quiero decir, mira, yo sé que estamos a fin de mes, pero vamos a pedir una pizza con una cerveza y que se vaya todo a la loma. ¿No le ha pasado que sí? Claro, pero ¿cuánto te queda la cuenta? Me queda justo por una pizza y una cerveza, así que agarrá ya, pedido ya, y llamalo que estos 3 días que queda de fin de mes, sabrá Dios qué será, ¿no? El capricho está, y uno elige, porque uno puede tener impulsos, pero puede elegir no seguir esos impulsos, o puede elegir seguir esos impulsos. Por ejemplo, cuando Cacha me tiró, ¿cómo que se tira? ¿Los galgos? ¿Qué se tira? La caña, para que le saque los cuernos a Cacho, yo podría ceder al impulso, ¿no? Podría actuar por capricho y decir, bueno, vamos con Cacha que no importe nada, ¿no? Yo podría hacer eso. ¿Se entiende? Entonces, todos podemos elegir siguiendo órdenes, siguiendo costumbres, siguiendo caprichos, pero hagamos lo que hagamos, estamos eligiendo. Eligiendo. Acá aparece una interesantísima frase que no es de Sabater. Sabater lo toma de otro filósofo, pero está bueno, que es: estamos condenados a ser libres. Esta frase es de Jean-Paul Sartre, ¿no? Sartre, un filósofo francés.
Medio boludo, pero esa idea está buena. Estamos condenados a ser libres. ¿Qué quiere decir estar condenados a ser libres? Que inclusive elegir no actuar es una elección. Que uno elige constantemente. Elige todo lo que hace es parte de su proceso de elección, un ejercicio constante de libertad. Si hay algo que caracteriza al ser humano en su búsqueda por la felicidad, es que lo hace por libertad. Siempre elegimos. Ustedes eligieron estar acá. Yo no los obligué, o sí los obligué. E inclusive si los obligué, eligieron seguir las órdenes. ¿No? Entonces, siempre uno elige. Por más que sienta que no tiene opción, está eligiendo esa opción que siente que no tiene más que otra. Porque tranquilamente uno puede, por ejemplo, como ha pasado, dejarlo todo. Abandono a Cacho, a los cachitos y me voy a otra vida y lo que sea. Yo puedo elegir eso. ¿No? ¿Se entiende? Uno está condenado a su libertad, atado a ella. Lo cual eso te da un gran peso de incomodidad porque te da responsabilidad. Estás eligiendo vos. Nadie elige por ti. Inclusive cuando parece que no estás eligiendo, vos estás eligiendo no elegir, que otro elija por ti. ¿Se entiende? Te perdí. ¿Sí? ¿Sí te perdí o no te perdí? No, perdí. Estabas procesando. Estaba ahí la computadora andando a full. Está bien. Perfecto. Todavía tenemos una máquina de escribir en una computadora. Estaba tipeando. Entonces, acá aparece la pregunta de qué está representando esta libertad. ¿Cómo se define la libertad? Bueno, Sabater da una definición que Sabater dice, la libertad es decir sí, hola, y decir no. Poder decir sí y poder decir no. Poder afirmar o poder negar. Tener la fuerza de poder sostener lo que uno hace. Es el decir sí tiene que ver con lo que yo quiero. Y decir no quiere decir con lo que no quiero, con lo que yo no quiero. De vuelta al problema de la felicidad. Entonces, Sabater nos trae aquí un giro interesante. Que si buscamos la felicidad y en nosotros está el poder de elección, queda en nosotros la responsabilidad de darnos la buena vida. Porque al fin y al cabo somos los que elegimos. Entonces va a decir Sabater, entendiendo que estamos condenados a nuestra libertad, va a decir Sabater, date la buena vida. Dos cosas para los que acaban de llegar. Acá está la clave del Wi-Fi de estudiantes. Y si pueden pasar una hoja para la asistencia, por favor, se lo agradecería. Bien. Entonces, ¿estamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna interrogante? ¿Un comentario? ¿Estamos todos? Bueno, entonces, la libertad es hacer lo que uno quiere. Poder decir sí, poder decir no. Haz lo que quieras, dice Sabater. Pero hazlo. Haz lo que quieras para ti. Porque estás obligado a hacerlo. Es la paradoja de la libertad. Si hay algo que no puedes escapar, es de que tenés que elegir. De que si hay algo que no se puede romper, es que sos libre. Por eso estás condenado a tu libertad. ¿No? Entonces, va a decir Sabater, ya que estamos en esta situación incómoda de ser responsables de nosotros mismos, qué buena oportunidad para darte la buena vida, ¿no?
Ahora, ustedes, que ya son casi filósofos andando, filósofas, me preguntarán, bueno, pero ¿qué es la buena vida? Claro, La pizza la sabes a fin de mes. claro, ¿qué te pasa, Sabater? ¿Cómo es eso? Date la buena vida, pero decime que es la buena vida, ¿no? Dame los mandamientos, por lo menos. Va a decir Sabater lo siguiente: la buena vida, en primer lugar, es la vida humana. Y en segundo lugar, es la vida entre humanos. A ver, mis estudiantes ustedes, los estudiantes que llevan al principio, decir que la buena vida es una vida humana, ¿qué tipo de ética estamos hablando? Humanística, porque está diciendo, los únicos que pueden vivir bien o pueden vivir mal son los humanos, ¿no? Está estableciendo una condición muy fuerte ahí. Si sos perro, no podés saber lo que es la felicidad para Sabater. El lunes que viene vamos a discutir esa idea, pero hoy nos comprometemos y defendemos esa idea. Hoy la defendemos, el lunes la fenestramos. Hoy amamos a Cacho, el lunes le sacamos los cuernos. ¿Bien? Si se ríen es porque algo debe haber. Bien. La vida humana supone desear vivir de acuerdo a lo que entendemos por humano, lo que esperamos del humano, lo que anhelamos del humano. Dice la Declaración de los Derechos del Niño y Adolescente de 1980, dice que la humanidad le debe lo mejor a los niños. Cuando dice le debemos lo mejor, ¿qué sería eso? ¿Qué es lo más alto del humano? Las aspiraciones más grandes. La caridad, el amor, la templanza, lo que sea. Entonces, bueno. ¿Cómo? A lo que entendemos como humanos. Pero acá hay un problema. Acá se dan cuenta por qué Sabater es un filósofo. Porque Sabater dice, esto es una engaña pichanga, ¿no? Porque Sabater dice, ok, elegí porque estás obligado a elegir. Bueno, elijo. ¿Y qué tengo que elegir? Y elegí lo que sea bueno para vos. Ah, bueno, Sabater, perfecto. Elijo lo que sea bueno para mí. ¿Y qué es bueno para mí? Y es fácil. Lo bueno para ti es una vida humana donde puedas vivir entre humanos, donde te reconozcan. Sí, pero ¿y qué es vivir de acuerdo a los humanos? ¿Qué es vivir como humano? Porque cada vez que te hago me das una respuesta, tengo más preguntas. Viví bien, ok, quiero vivir bien. ¿Y cómo hago? Y vivir como humano, bueno, perfecto, vivo como humano. ¿Y cómo es vivir como humano? Y ahora tenemos la pregunta, ¿cómo vivir de acuerdo a lo que tenemos por humano? Entonces va a decir Sabater, bueno, lo que pasa acá es que la muerte es simple. Te moriste y se acabó. Chao, ¿qué tal? Nadie sabe lo que pasa después. Uno puede especular, puede aspirar, puede apostar, puede tener fe, lo que quiera. Pero a ciencia cierta, la certeza que tenemos es que te moriste y el juego del humano se acabó. Empezará quizás otro juego, pero el juego humano se acabó. La muerte es simple, lo complejo es la vida. La vida es compleja. La vida es sumamente compleja. Complejo es vivir y complejos son los humanos. Entonces, vivir de acuerdo al humano ya va a suponer una complejidad. Entonces, ante esa complejidad, uno tiene que pedir no ser tratado como cosa. No ser tratado como cosa. Acá aparece un clásico problema de la ética. ¿Me prestan atención un segundo? Sí. Dejen de anotar cosas y vean lo que voy a hacer. Vean. Acá tengo la parte de un borrador. ¿Esto es un humano?
¿Le dolió? ¿No? ¿Ustedes creen que se siente triste por lo que le acabo de hacer? ¿Va a llorar? ¿Va a exigir, no sé, algo? ¿Una retribución? ¿Va a ir a la justicia a pedir algo? ¿No? ¿Por qué? Porque es una cosa. Lo que dice Sabater es, no te dejes ser tratado como cosa. Porque a la cosa se le puede hacer lo que uno quiera sin esperar responsabilidades ni represalias. Pero al humano, si yo hubiese agarrado a un bebé y lo hubiese tirado, me hubiesen tratado de asesino o de loco. ¿Se entiende? Es más, quizás me estarían pateando la cabeza en el instante. Ya no sería simplemente me asusté por el ruido. Si no, me asusté, te voy a reventar la cara. No ser tratado como cosa es justamente no convertir la persona en un objeto. Se llama cosificación, cuando yo trato a alguien como una cosa. Por ejemplo, la gente que critica la pornografía, justamente critica eso. Los humanos que aparecen ahí no son tratados como humanos, sino que están objetivados como objetos de deseo sexual. ¿Se entiende? ¿Bien? Entonces, no ser tratado como cosa es no ser tratado como un instrumento para satisfacer mis fines, para satisfacerme a mí. Por ejemplo, un vaso lo utilizo para satisfacer mi sed. Pongo el líquido y tomo, ¿no? Un borrador como este lo utilizo para satisfacer mi deseo de tener la pizarra en blanco. ¿Se entiende? Pero yo puedo tratar a personas como objetos para satisfacer mis deseos. ¿Se entiende? Por ejemplo, qué sé yo, estoy con esta persona porque tiene plata y no me interesa la persona, me interesa su plata. O porque me parece estéticamente bella y no me importa su persona, simplemente me importa el criterio que yo tengo de lo bello. ¿Se entiende? Entonces, ser tratada como persona es no ser tratado como un instrumento, como un medio, como una cosa. Y que entonces, ¿qué es ser tratado como persona? Es ser tratado como un fin. ¿Se entiende? Yo soy el objetivo. La idea no es que me utilicen como una escalera para llegar a un lado. Yo soy la meta. Yo soy el sentido. Yo le digo a veces publicaciones así en Facebook que dice, algunas personas son el camino que utilizamos para llegar a otras personas. Eso es una cosificación horrible de alguien. Porque no importa, como que no te importa lo que es el ser humano. Es un instrumento. Entonces, la vida es compleja porque tenemos que aprender a tratar a los otros como cosas, como no cosas. Esa es la dislexia. ¿Se dan cuenta cómo la dislexia, cómo salta? La vida es compleja porque tenemos que aprender a tratar a los otros como no cosas, como fines, no como medios. Y también tenemos que aprender a exigir que nos traten como fines. Que es difícil. Es difícil ser reconocido como alguien que tiene valor en sí mismo, como alguien que es relevante, como alguien que es importante. Lo miro, pero no le quiero preguntar nada. Hago contacto visual como hago con todo. Habíamos quedado que no le hacía... Entonces va a decir Sabater, despierta baby. ¿Qué es despierta baby? Despierta baby es date cuenta si se están usando como objeto, como medio o como fin. Reconoce eso. Y para reconocer eso, va a decir que necesitamos... ¿Puedo borrar? Sí. Bueno. Bien. ¿Eh? Bien. ¿Bien qué? Que borre bien. Ah, que borre bien. ¿Qué es borrar Que bien? no queden esos restos de tu arte. Siempre va a quedar restos. Donde yo paso dejo huella. Eso se llama valorarme a mí mismo. Claro, soy la meta. El otro día el profesor de filosofía de segundo nos celó con usted. ¿Cuál? ¿Cristian o...? ¿Cristian se llamaba? No sé. Cristian. Ah. ¿Y qué celo hacía? Ay, me acuerdo, para mí era el profesor. No,
hola, profe, ¿cómo anda? No, dice, no los voy a saludar porque va a estar con su profe preferido. Claro, es que él y yo somos un matrimonio casto. Casto. Ah, bueno. Lo que haga feliz. Sí, sí, ¿Ya? sin duda. Claro. En el mundo del poliamor, tengo todo el derecho de tener tantos cachos como yo quiero. Bueno, él nos decía eso porque la primera clase de filosofía de segundo, yo le dije que él era un falso filósofo. Ah, ¿y qué le dijo? Porque, Él. claro, porque yo he cursado ciencia de educación y le dije que un filósofo era, le digo, usted es un falso filósofo, ¿por qué me dice? Y le digo, porque tiene zapatos, pantalón de vestir y viene en un auto. Le digo, el filósofo no hace eso, y dice, Claro. Entonces me dice, ahora que conociste a Parabano, dice, estás enamorado. Claro, sí, yo soy todo menos el estereotipo de... Yo sé muchas cosas y pocos estereotipos. Perdón. Cualquiera que tenga que tener presente, te firmo. Bien. Ahora, el problema de no ser cosificado, no ser tratado como cosa, y no cosificar, no tratar al otro como cosa, ¿cómo lo llama Sabater? Pepito Grillo. ¿Cómo? Pepito Grillo. Pepito Grillo. ¿Conocen a Pepito Grillo? ¿Quién es Pepito Grillo? Exactamente. La conciencia de Pinocho. Muy bien, usted tiene un punto a favor. Ha pasado a ser mi alumna favorita. Es algo que cambia muy volátil, así que tampoco es... Pepito Grillo dice, hay que tener conciencia de cómo uno trata a los otros y cómo uno es tratado. Y él dice, ¿sabes cuál es la obligación, la única obligación que tenemos con los otros humanos? No ser un imbécil. Lo dice, usa la palabra, no ser un imbécil. No seas un imbécil. Imbécil. La palabra imbécil pareciera ser simplemente una palabra que genera un shock así intelectual y, bueno, por lo menos me acuerdo, no ser un imbécil. Pero él utiliza una etimología particular. Algunos filólogos la discuten, pero no vamos a discutir la exactitud de la etimología utilizada por Sabater, sino que la vamos a tomar en esta clase por hoy como correcta. Y va a decir que imbécil viene de una construcción del latín que significa imbaculus, es decir, sobre bastón. El imbécil es el que usa bastones para caminar, ¿no? El imbécil es el que cojea de espíritu, que en vez de poder pensar por sí mismo, necesita cosificar a los otros o cosificarse a sí mismo. En vez de definirme a mí mismo por lo que soy, me defino por si soy bello, o si soy exitoso, o si soy popular, o si tengo muchos likes, o lo que sea, ¿no? El imbécil utiliza ciertas ideas como bastón para conectarse con los otros y cosificarlos o cosificarse a uno mismo. Entonces, él va a nombrar, como hay muchos tipos de imbéciles, ¿no? Él hace como un listado de imbéciles. El listado acá no importa, lo pueden ir a buscar en el libro, pero lo interesante de la idea es que el imbécil es aquel que reduce la complejidad de la vida en una o pocas ideas cuyo fin es tratar al otro como una cosa. Usted para hablar conmigo tiene que tener 1.000.000 de likes. Si no tiene 1.000.000 de likes, lo siento, no se puede comunicar conmigo, ¿no? Si usted no cobra tanta plata, no podemos ser amigos, ¿no? Se reduce la complejidad de la vida ¿a qué? A un medio, a una cosa, a un instrumento. ¿Se comprende? O yo me defino en base a eso. ¿Vos quién sos, Gabriel? Yo tengo 1.000.000 de seguidores en YouTube, no sabés. Tengo mi botón de diamante, hermosísimo.
¿no? Hago streaming todos los jueves por la noche, 7, seguime, ¿no? Uno puede reducirse a eso. Entonces, desacredita toda su libertad y actúa de mala fe, dice Sabater, tomando otro concepto de Jean-Paul Sartre. Actúa de mala fe, porque actúa como si no se diera cuenta de que está tratando a los otros como cosas. Como si no supiera que está deshumanizando a los otros o no se está deshumanizando a sí mismo. Alguien que actúa de mala fe es alguien que sabe, pero se hace el tonto. Acá en Argentina tenemos una frase hermosísima. En vez de mala fe lo llamamos mosquita muerta. Ahí está la mosquita muerta. La que no sabe lo que le está pasando. Pero sí sabe lo que está pasando. ¿Qué? La víctima, decimos, bueno, la víctima, lo deseo. ¿Me van siguiendo? Sí. Qué bueno. ¿Hasta qué hora es la clase? Ok, estamos bien, me queda 1 hora todavía, estamos bien. Bien. ¿Dónde estaba yo? Pepito Grillo. Los tipos de imbéciles. Bien. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún interrogante, un comentario, un insulto? Esto de mala fe lo utiliza Sabater, pero lo toma de... Sartre. Pero lo usa Sabater. Sí, pero la mala fe, más allá de ser Sartre, también es como un lugar común. Inclusive, más allá de la filosofía, lo podemos encontrar en el arte, o lo podemos encontrar todas las sociedades tienen como un concepto de la mala fe. Por ejemplo, el que yo dije, mosquita muerta. Cuando uno sabe que hay un grupo de gente que dice no darse cuenta, y a pesar de que sí se da cuenta lo que hace sus actos, ¿no? En este caso, una mala fe moral tiene que ver con decir que no te das cuenta que estás tratando al otro como cosa, que lo estás deshumanizando, cuando sos plenamente consciente de que lo estás haciendo. ¿Por qué sos plenamente consciente? Porque todos sabemos que somos libres. Todos sabemos lo que hacemos y todos somos responsables de lo que hacemos. El no me di cuenta es un lindo discurso para sacarse las culpas de una responsabilidad que ya tiene uno. ¿Se entiende? No me di cuenta, Cacho, pensé que eras vos cuando estaba besando a Cacha en el boliche. Pero si me quedé en casa, bueno, pensé que me habías ido a buscar, Cacho, no es que me amás, si me amás vas a salir conmigo, ¿no? Uno actúa de mala fe. Lo que dice Sabater es otra cosa. El Pepito Grillo, la conciencia es que uno también haga un movimiento de autocrítica, porque nadie está impune de la invisibilidad. Todos, alguna vez, hemos actuado como imbéciles. Nos apoyamos en ideas donde cosificamos al otro por practicidad. ¿Qué sabe? Si es, qué sé yo, los docentes son todos iguales, o los hombres y las mujeres son todos iguales, o todos los políticos son corruptos, lo que sea. Cuando hacemos ese tipo de cosas que convertimos al ser humano en una cosa, por ejemplo, el prototipo del político o la boludez que sea, estamos haciendo eso, lo estamos deshumanizando. No importa el individuo, importa la categoría en la que lo hemos puesto. No dije permiso, ¿sabes bien? Es más, la próxima vez entrar y patear, decía, acá vengo yo. Claro. Entonces, la conciencia, el acto de conciencia, está en eso. Está en no dejar que te traten como cosa, no tratar a otro como cosa, no actuar de mala fe y darse cuenta de que uno de vez en cuando ha sido un imbécil. ¿No? Como dicen los cristianos, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Bueno, la misma lógica, ¿no? Yo no soy cristiano, pero sé que es un dicho popular, ¿no? El que no tenga ninguna mancha, en esa situación, ¿quién tira piedra? Jesús, el único que podía tirar piedra era él, ¿no? Es un buen chiste. No. Muchos cristianos defensores de Jesús, bueno, no hay personal. Puedo vivir con eso. Ahora, ¿qué podemos utilizar para purgar nuestra invisibilidad sabiendo que nunca la vamos a purgar totalmente porque somos seres imperfectos y a veces actuamos de manera egoísta?
A veces somos bastante porquería, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos tratar de equilibrarlo un poco para no ser gente sistemáticamente dañina? Va a decir Sabater algo tan básico como ponte en su lugar. Ponte en su lugar. Ponte en su lugar. ¿Recuerdan que yo dije dos cosas para vivir bien? ¿Cuáles eran las dos cosas? Vivir como humano, que acabamos de decir toda esta cuestión que tiene que ver con la invisibilidad, la mala fe, el pepito grillo, la conciencia, y ahora falta el otro aspecto, el entre. Y para el entre tenemos que justamente estar en el entre, ponernos en su lugar. Pensaron que yo me había olvidado las cosas, pero no, está todo pensado. ¿Sabes? Hace años que vengo pensando. Mal, pero pensando. Pero igual también el ponte en su lugar es parte de ese colectivo común. Muy bien, claro. No es que podamos... Porque en realidad no te pones, o sea, ¿qué tanto te pones en el lugar del otro? Bueno, pero podemos ponernos... No, cuando hablando de cuando lo cosificás. No, cuando decís, no me he dado cuenta que a ese momento de invencibilidad decir, pero bueno, después como, bueno, sí, la verdad que sí, ya entiendo que te has puesto medio mal. Claro, Cacho. Perdón, Cacho, por haberte sacado... Tampoco ha sido tanto. Claro. Llegamos a segunda base con Cacho, tampoco ha sido para tanto. Bueno, pero... Entonces, ¿de qué lugar esa invisibilidad se queda como abstracta y me pongo en su lugar? Bueno, pero se puede mediar bajo los criterios que va a decir ahora Sabater, bajo las ideas que nos va a traer Sabater. Pero una cosa que quiero decir a raíz de lo que acabas de mencionar, es que si bien yo lo estoy explicando como en dos tiempos distintos, se experimenta en la unidad. En la vida cotidiana uno no es, ahora soy racional, ahora soy emocional. Ahora soy racional, ahora soy emocional. Minga, uno es una pelota de cosas. Uno es un montonazo. No es que hoy como racional digo esto y hoy como emocional digo. Nadie es algo separado. Es una unidad orgánica que vive, que llora, que grita y que ríe. O sea, todo eso. Nadie. Entonces... Si bien uno lo explica separadamente para poder entender las dimensiones, me voy a poner técnico, las dimensiones antropológicas existenciales, en la vida real uno lo vive como una sola cosa. Entonces, tenemos el problema del pepito grillo, ser consciente, y ahora tenemos el problema de ponte en su lugar, ¿no? Ponte en su lugar supone... reconocer, en primer lugar, que existe el entre. ¿Qué es el entre? Bueno, que la gente viene de diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes percepciones, que inclusive tienen distintas maneras de valorar las cosas, de comunicar las cosas, ¿no? No es simplemente una cuestión de... yo soy distinto a la gente que viene del Congo. Yo puedo ser distinto inclusive de la gente que está de la casa al lado. ¿Por qué? Por el hecho de que la gente valora y se comunica de forma distinta. Quizás yo puedo venir de una familia muy sarcástica, con un humor muy ácido. Entonces estoy constantemente acostumbrado a hacer chistes sacándole la mierda a la gente que quiero. Y después otro puede venir que no, que eso es tabú. Entonces si un día hago un chiste tratando de mostrar mi cariño con mi humor ácido, dice, se ofende. ¿Por qué? Porque tenemos distintas formas de comunicarnos, distintas formas de valorarnos, distintas formas de entender las identidades. Entonces no es simplemente una cuestión de la gente que vive a 10.000 kilómetros distinta a mí. La persona inmediatamente a mí es distinta a mí, ¿no? Pero lo loco es que ese distinto a mí es una condición necesaria para que yo sea yo. Porque para decir yo soy, tengo que poder distinguirme sistemáticamente de todos los otros. Para estar aquí, tengo que poder distanciarme, diferenciarme o acercarme, identificarme
o relacionarme con todas las otredades. Por ejemplo, uno viene de un nicho familiar. Hay muchas estructuras de familia. Para este ejemplo voy a ir a la imagen tradicional, que después la vamos a discutir, de la familia, papá y mamá. Entonces te dicen, tenés esto parecido a tu padre, pero tenés esto distinto a tu padre. Tenés esto parecido a tu madre y esto distinto a tu padre. Entonces, el yo soy es el resultado de todas esas interacciones. Yo ya estoy entre. Por eso se habla ya no de personalidad, sino de subjetividad. ¿Por qué se habla de subjetividad? Ustedes esto quizá lo saben. ¿Por qué se habla de subjetividad? ¿Por qué se habla de la subjetividad? ¿Quiénes tienen las subjetividades? Todos. ¿Y usted, por ejemplo, usted qué sería? Y yo construyo mi subjetividad según el contexto y la familia en el cual yo nací. No, pero ¿qué sería usted? Si tiene subjetividad, ¿usted es una o un? Sujeto. Un sujeto. Claro, los que tienen subjetividad son los sujetos. ¿Y qué significa ser un sujeto? Estar sujetado, estar atado, justamente. ¿Y qué te ata? Toda la otredad. Uno construye, se constituye y es producido por este entre, ¿no? El entre ahí, el entre, ¿no? Este entre me fija. Tan fuerte es el entre que inclusive yo puedo ser mi propio otro. Cualquiera que se haya visto el espejo y se desconozca por un segundo, sabe que a veces uno es su propio otro. Se graba y dice, ¿esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? ¿No? Entonces dice, caray, yo también tengo mi propio otro que también me sujeta. Entonces, el entre es vital para entenderlo. Es vital para entenderlo porque nos da la posibilidad de que yo tengo, desde el inicio, la posibilidad de ponerme en el otro. Porque gracias al otro, yo soy. Entonces, para poder distinguirme, tengo que de alguna manera entenderlo. Para saber, ¿estoy cerca o estoy lejos? ¿Estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? ¿Me siento cómodo o me siento incómodo? ¿Me complementa o no me complementa? ¿Es mi amigo o es mi enemigo? ¿Se entiende? Entonces, ya de entrada, si uno no actúa como imbécil, puede ponerse en el lugar del otro. ¿Entiende? O sea, como comenzando. Y acá Sabater da un ejemplo que a mí me gusta. Me gusta porque el libro que utiliza como ejemplo me gusta. Quizás ustedes, no sé, quizás no todos lo han leído porque nadie está obligado a leer todos los libros de todo el mundo. El libro es El monstruo de Frankenstein, el Prometeo moderno. Un libro de una escritora inglesa, Mary Shelley, una de las máximas exponentes del terror. A mí me gusta la literatura de terror. Pero, por más que no hayan leído el libro, conocen la imagen de Frankenstein, ¿no? Porque es cultural ya, ¿no? Pero en el libro es muy interesante porque yo les recomiendo, si una vez tienen ganas de leer algo que les estimule. El libro es interesante porque el libro trata de cómo el monstruo experimenta la cruda realidad de que no tiene un otro, porque no hay dos monstruos Frankenstein. El humano tiene otro, pero el monstruo Frankenstein, al ser tan único, no tiene una otredad. Entonces no tiene una identidad, no es alguien. Y entonces el ejemplo de Sabater es, nosotros no somos el monstruo de Frankenstein, no estamos solos. Tan terrible es la situación del monstruo Frankenstein que hay una frase, que la tengo acá citada, que es la que cita Sabater, dice, soy malo porque soy desgraciado. ¿Cuál es su desgracia? No tiene un par. Y al no tener par, no puede construir identidades. Y al no poder construir identidades, no puede elegir. Y al no poder elegir, no puede optar por el bien. Lo único que le queda, si no puede optar por el bien, no puede llegar a la felicidad, le lleva la infelicidad. Su maldad tiene que ver con que no tiene una fuente para la felicidad. Entonces va a decir Sabater, uno de los elementos más importantes de ponerse en el lugar del otro es que reconozco que mi felicidad
depende de otros. Nadie es feliz solo. Ojo al piojo. No estoy diciendo que uno no pueda disfrutar su soledad. No estoy diciendo eso. Yo puedo, por ejemplo, hoy tengo ganas de estar un par de horas solo sin que nadie me moleste. Pero es una cosa disfrutar la soledad. Porque uno puede sentirse solo con otros. Una cosa es disfrutar la soledad, otra cosa es que la felicidad se construye con otros, es distinta. Piensen en lo que les hace feliz. Siempre va a presuponer un elemento humano. Inclusive me hace feliz comer pachata. ¿Cómo llegaste a esa pachata? O la compraste o la hiciste. Si la hiciste tuviste que ir a buscar a algún lugar. Donde estuvo, la tuvo que poner una persona en la góndola, la carne y el pan fue hecho por otro. O sea, nadie puede escapar de la sociedad. Inclusive el ermitaño que se va a la punta del cerro, para irse a la punta del cerro tuvo que tomar rutas construidas por humanos, con vehículos construidos por humanos. Claro, usa mapas, usa un lenguaje para decir cerro, un lenguaje construido por humanos. Entonces, es imposible ser feliz sin otros. Es imposible ser feliz con otros, lleva al hecho de que la felicidad se hace necesariamente con otros. Por eso Frankenstein es desgraciado. Porque no tiene un otro, no tiene una otredad, no tiene a alguien que le permita con quien construir la felicidad. ¿Bien? Por eso pone... O sea que la felicidad está con otro, o sea, sí. depende del otro, pero podemos hacer ese disfrute de soledad. El disfrute de soledad y la felicidad es entre el otro. Te doy un ejemplo de disfrute de soledad con otros. Estás con tu ser querido, X, y están callados, cada uno haciendo lo suyo. Ese momento donde se ocupan de su propia soledad, aún así en compañía. Sabiendo que estás, hasta uno se puede sentir más tranquilo. Qué bueno que estás aquí conmigo. Pero no por eso. Por ejemplo, ahora es muy común que parejas, por ejemplo, después de charlar, cada una se pongan con su celular a ver TikTok o Instagram. Y no por eso es menos amoroso y menos apacible y menos feliz que otra cosa. Entonces, disfrutar la soledad no es el hecho de estar existencialmente solo. Es el poder elegir estar Claro. solo. Entonces, la felicidad está siempre atravesada por el entre, no por el otro. Lo que te obliga a volver a esta cuestión de no cosificar al otro, porque si vos lo cosificás, pierde esa humanidad y pierde esa igualdad necesaria para ser feliz. Porque si a vos te trato como cosa, como al monstruo de Frankenstein, ¿qué felicidad puedo conseguir? ¿Se entiende? Y ahí viene el tema. El tercer elemento de ponerse en su lugar es el gusto. Acá es donde Sabater conecta la felicidad con el placer corporal. El placer corporal. Acá no estamos hablando simplemente del placer corporal como el sexo, ¿no? Como uno podría pensar inmediatamente en eso, sexo con cacho o con cacha. Estamos pensando en el placer corporal, por ejemplo, como comer algo rico, estar en un sillón cómodo, tener unas buenas zapatillas, a veces tener un lente lo que no vemos un carajo, tener unos buenos lentes y decir, joder, ahora veo cosas, el mundo, ¿no? El placer corporal está atado a los sentidos del cuerpo. El gusto, el tacto, el olfato, ¿no? La vista. ¿Qué me queda? Lo oído. Nadie se dio cuenta, ¿cómo es eso? Son 5 cosas, ¿no? Entonces, y son los 5 sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? Claro, 5. ¿No? Y ya duda. Bien. Va a decir Sabater que el cuerpo también nos modula las elecciones. Distintos cuerpos pueden experimentar distintos placeres. No es lo mismo un cuerpo, por ejemplo, que no puede usar las piernas, un cuerpo que sí puede usar las piernas. No es lo mismo un cuerpo que tiene ovarios, un cuerpo que no tiene ovarios. No es lo mismo un cuerpo que es más alto, un cuerpo más pequeño, ¿no?
todos los cuerpos tienen el derecho de tener placeres y todos los cuerpos tienen derecho de expresar su placer en vistas de su felicidad en relación con cualquier otro que se quiera, ¿no? Cualquier otro que se quiera. En este sentido, Sabater no reconstruye la idea que ahora sería antigua de, qué sé yo, tu sexo te establece qué está bien y qué está mal para vos, sino que cada uno construye de su propio cuerpo su propia biografía y cartografía de los placeres y las felicidades. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo quiero estar con Cacho, problema mío. ¿Se comprende? Entonces, ponerse en el lugar del otro es saber que yo ya estoy entre, y que ese entre me construye la felicidad, y que esa felicidad se establece durante lo que a mí me da placer, lo que me genera gusto. Y esto nos retrotrae de vuelta a lo que habíamos dicho, de que la ética, para Sabater, es lo que lleva a la felicidad, entender la felicidad como buena vida. Es decir, si yo hago excesivamente todo lo que me da placer, me va a generar felicidad, entonces es una mala vida. Hay que buscar el equilibrio, la medida, el punto justo. Por ejemplo, para Sabater, por ejemplo, si yo comiera todo el año pachatas porque me da placer, me terminaría cosificando a mí. Me terminaría tratando como una cosa, como un tacho de basura donde me tiro comida chatarra. Está bien comer porque me da felicidad, darse un capricho, pero establecerse y definirse a través de eso es deshumanizar. ¿Se entiende? Lo que para Sabater es. De vuelta, después cada uno piense lo que quiere. Entonces, ponerse en el lugar del otro supone el entre, supone la felicidad, supone el gusto. Esta felicidad, ese entre, la felicidad de la que estamos hablando, no es otra cosa que la buena vida. Para Sabater, esta buena vida solamente es accesible para los humanos. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún interrogante? ¿Algún comentario? ¿Algún insulto? ¿No? Una crítica constructiva, una crítica destructiva, un color. Bueno. Lo prometido es deuda. Yo les dije que les iba a enseñar cómo se podría por lo menos transformar o transferir esto en el aula, en el curso, ¿no? Y es lo que voy a hacer. Les he traído tres. Sí, tres. La estaba contando. Tres ejemplos de cómo se puede todo esto llevar al aula. Un ejemplo para primer ciclo, un ejemplo que puede ser para finalizando el primer ciclo hoy e iniciando el segundo ciclo, y un ejemplo para segundo ciclo netamente, ¿no? Entonces, inclusive les doy para que ataque de estrellitas. Bien. El primer ejemplo, yo le he puesto título porque, bueno, uno como docente le pone nombre a las actividades, le pone así como muy poético, y le llamé discriminación, así me maté con el nombre. Entonces, el caso es así, ¿no? La actividad que yo me imaginé, estas son cosas que yo me imaginé, después se pueden construir otras, pero para que se dé una idea. Partimos de un caso donde le presentamos la situación a nuestros estudiantes de que hay ciertos chicos y chicas, acá le mostramos una imagen, una foto, lo que sea, ciertos chicos y chicas que no se le permiten entrar a un local, por ejemplo un shopping, no pueden entrar. ¿Por qué? Porque algo en su aspecto físico, algo en su pertenencia al grupo, algo que tienen, nosotros podríamos llamar portación de cara, les imposibilita entrar. Acá tenemos una situación problemática. Decimos, Menganito y Menganita no pueden entrar al shopping.
No es porque hayan tirado piedras al shopping, no es que una vez entraron y robaron cosas, nunca hicieron nada, es la primera vez que van al shopping. Pero el guardia le dice, no podés pasar. Entonces menganito, pero ¿por qué no podemos pasar? Y le dice, porque ustedes están vestidos de cierta manera, por la cara que tenés. ¿Entiendes la situación que se presenta? Entonces, en base a eso, empezamos a dialogar, a sociabilizar en grupo, y le preguntamos, ¿por qué creen que no les están dejando ingresar a estos estudiantes? ¿Quién lo decide? ¿Qué explicaciones podemos dar de que no los dejen entrar? Y hacemos una pregunta vital. ¿Cómo creen que se siente una persona cuando no la dejan entrar por cómo está vestida? ¿Les parece justo? Esta actividad que estamos viendo, justamente la despersonalización que estábamos hablando con Sabater, estamos viendo el problema de reducir el humano a una cosa, y estamos viendo justamente un atentado contra la felicidad de alguien, porque claramente va a generar una infelicidad. La persona que siendo rechazada por su forma de vestir o su rostro se dice, no me siento humano, no me siento parte, no me siento digno de tener felicidad. Bueno, ahí tenemos lugar para empezar a dialogar sobre la importancia de el entre acá, de ponerse en su lugar, etc. Y ahí tenemos como una entrada. ¿Qué les pareció? ¿Más o menos? ¿Zaffaroni? ¿Para qué grado sería eso? Primer ciclo puse yo, así. No estaba pensando, dije, si tengo que empezar por cada grado, tengo que hacer como 6 actividades, entonces dije, no, vamos a hacer como grandes grupos. Primer ciclo, transición y segundo ciclo, ¿no? Bien, vamos con el otro. Entre medio, transición, finalizando el primer ciclo o iniciando segundo ciclo. En un atacazo artístico, igual que el otro que le puse discriminación, a este le puse un nombre maravilloso, una genialidad, igualdad le puse el nombre. ¡Qué tipo! O sea, yo y Borges somos uno, o sea, pensamos igual. Bueno. Partimos de un caso en torno a una posible distribución de manzanas, caramelos o juguetes entre amigos o en el propio curso, ¿no? Y hacemos lo siguiente, por ejemplo, el ejemplo que yo puse acá, ¿no? Supongamos que tenemos 25 estudiantes en el curso y tengo 25 manzanas o 25 caramelos. Entonces, empezamos a problematizar. Esta problematización la podemos hacer hipotética o real. ¿Cómo sería real? Efectivamente hacer lo que voy a decir ahora. Distribuir las manzanas de forma desigual. Por ejemplo, a 20 chicos les doy manzana y 5 se quedan sin manzana, porque unos ligaron o obtuvieron 2 manzanas. ¿No? ¿Se entiende? ¿No? Entonces, decimos, ¿les parece correcto que ciertos estudiantes no hayan recibido la fruta? ¿No? Esa es una cuestión que podemos hacer. Pero podemos hacer un giro. Podemos decirles que traigan ellos cada uno una manzana, que nos las den y las distribuimos de manera desigual. Entonces preguntamos, ¿les parece correcto que no reciban fruta a pesar de que trajeron manzanas? Es distinto eso. ¿Se entiende la diferencia? Porque vos diste algo, vos aportaste algo. Y después vamos a otra problemática. Digamos que faltaron estudiantes, faltaron 4, entonces me sobran 4 manzanas. Preguntamos, ¿qué debemos hacer con estas 4 manzanas? ¿Nos las repartimos entre los que estamos? ¿Las guardamos para cuando vengan los otros estudiantes? Entonces, acá aparece el tema de la conciencia, de Pepito Grillo. ¿Cómo yo puedo pensar el otro? ¿Cómo pienso al otro? Porque acá hay 3 cosas distintas. Una cosa es, el docente distribuye de manera desigual. Entonces, uno toma conciencia de uno mismo. Pero acá cuando empecé a decir que no vinieron, empieza la cuestión de ese que está ausente, ¿cómo lo puedo traer presente? ¿Cómo soy consciente
de aquel que no está, pero que sigue siendo importante en las decisiones que yo tomo. Porque influye. ¿Qué hago con las 4 manzanas que me sobraron? ¿Me las como yo? ¿No se las doy a nadie? ¿Las vendo? ¿Las rifo? ¿Se las guardo? Todo eso son problemas éticos. Porque no tienen derecho esos 4 estudiantes a recibir su manzana cuando vuelven. Che, ¿y mi manzana dónde está? Ah, el que se fue a la silla perdió su... El que se fue a Sevilla perdió su silla. ¿No? Imagínense. ¿Me están esperando a mí? No. Ah, okay. Pero falta el rato, ¿no? Sí. Ah, está bien, No me apures. La vi y me hizo así. ¿Qué estaba diciendo? El problema ético de las manzanas, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Y por último, para el segundo ciclo, podemos hacer algo un poquito más complejo, que es cuando podemos pensar a la ética relacionada con la sociedad. Porque vieron que yo todo lo que he dicho, lo he dicho desde, de alguna manera, el pensamiento individual, cómo cada uno lo piensa. Pero si bien he hecho hincapié de que estamos siempre en grupos sociales, de que cada uno, por ejemplo, tiene su propia cultura, su propia educación, no le he hecho tanto hincapié a ese punto. Bueno, este trabajo, esta actividad que les digo, puede servir para hacer hincapié en pensar en la ética a nivel macro, ya no individual o micro. Porque, por ejemplo, podemos decir, ya que estamos en un ciclo, que busquen noticias en los diarios donde vean situaciones donde se deshumanice, se cosifique o se discrimine. Podemos decir simplemente discriminar para no dar palabras tan complejas como deshumanizar o cosificar. O donde alguien se lo critica simplemente por algo que tiene aleatoriamente. Por ejemplo, tu rostro, que vos no decidís el rostro que tenés, el rostro que te tocó, a menos que te hagas la cirugía o lo que sea, ¿no? La ropa o lo que sea. Entonces, traer noticias de situaciones de discriminación y sociabilizarlo. Bueno, este caso en particular, ¿de qué tipo de discriminación se trata? ¿Qué se está haciendo? ¿Se lo critica por su color de piel, por la forma en que está vestido, por su género, por su comportamiento, por cómo habla, de dónde viene, por su religión, ¿no? Todas esas cosas que pueden llevar a maltratar al otro y desconocer al otro como humano. Y después le preguntamos, ¿cómo podemos resolver esta situación? Que acá es una parte importante de la cuestión ética. Bueno, ¿y cómo lo resolvemos? ¿Cómo, como colectivo, podríamos resolver esta situación conflictiva? ¿No? ¿Qué tipo de justicia podemos construir donde todos podamos sentirnos satisfechos, alegres, felices? Porque recordemos que todos podemos elegir qué hacer. ¿Podríamos elegir actuar de otra manera? ¿Podríamos elegir pensar de otra forma? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, y ahí tienen como una actividad más que se puede hacer. Acá en segundo ciclo, porque ya le damos una tarea de búsqueda, de indagación, etc. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Un interrogante? ¿Qué? ¿Qué nombre le puso? ¿Qué? Discriminación para segundo. No, le puse Estado. Estado. ¿A la segunda cómo se llama? Igualdad. Bueno, pero son nombres muy chatos, le pueden poner cualquier nombre. El viaje del chico, qué sé yo, no sé. Pues no están obligados a que sean los nombres que yo les pongo. Yo simplemente lo hago. No sé. Bueno, ¿qué piensan de esto? Denme su parecer, su opinión. No piensan absolutamente nada. ¿Es una pérdida de tiempo aprender ética? O no, qué sé yo. ¿Habían pensado la ética alguna vez de esta manera? ¿Habían considerado una vez estas ideas? Sí, no, ¿por qué? No lo había pensado de esta manera, pero porque no se da de esta manera. Ah, mira. Porque siempre es la conducta en el aula. Por ejemplo, en el cartel, las normas de convivencia. Ah, genial. Son parte de ética, Sí. y uno no la ve por este lado. Claro, Que va bien, que está mal. claro. Exactamente. Bien, lo que has dicho vos, ¿esto sería ética del deber o ética del querer? Del deber, exactamente, lo que se debe hacer. Que no está nada de malo tener la ética del deber. ¿Cómo se daría la ética del qué? ¿Eh? ¿Cómo se daría, por ejemplo, la Y bueno, un ejemplo que di es de igualdad. ¿Cómo nos sentiríamos si
tal cosa. Pero la ética del deber también la podemos conectar con el querer. ¿Por qué es importante para nosotros la puntualidad? Y bueno, porque es respetar el tiempo del otro, no pedirle al otro que me espere cuando no le corresponde, ¿no? No generar infelicidad. ¿Qué sé yo? ¿Por qué trabajar? ¿Por qué acá, este vuelo? ¿Siempre saludar? Esto está ambientado en una cuestión de felicidad. Saludar es reconocer al otro, ¿no? Trabajar en silencio es quizás respetar al otro. O sea, no hay nada de malo con el deber, pero está bueno entender por qué se debe hacer. Y si nosotros decimos, esto se debe hacer porque contribuye a nuestra felicidad, a nuestra alegría, a poder vivir mejor entre nosotros, bueno, entonces quizás le podemos prestar más atención que simple, qué bajón tener que hacer esto, ¿no? Esa es la idea. Si uno enseñar por obligación, es muy difícil que uno se apropie de eso, ¿no? Lo puede volver costumbre, pero no necesariamente va a decir que es importante. Si uno quiere que enseñar que algo es relevante, que es significativo, tiene que conectarlo con algo afectivo, con la idea de felicidad, con la idea de placer, con las aspiraciones, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguien quiere...? ¿Qué? ¿Alguien tiene alguna otra idea, algo que quiera compartir, algún comentario? ¿Conocían a Sabater? ¿No? Está vivo, así que pueden encontrar videos de él en YouTube hablando. Y nació en el 47, así que hace cálculo. Es un viejo, sí, es grande. Lo interesante de Sabater es que, por ejemplo, Sabater defiende las corridas de toros. Y pasa que no es contrario a todo lo que yo acabo de decir, porque para Sabater, ¿quiénes son capaces de ser felices? Los humanos. Entonces, ¿qué problema hay? Bueno, claro, pero entonces no es defenestrar a Sabater, pero sí por lo menos entender que quizás no estamos obligados a comprometernos con todo su pensamiento, pero tampoco desechar todo lo que piensa, porque es muy agudo en algunas cosas que dice, ¿no? Es un imbécil, pero no tan imbécil. Como todos nosotros. Claro, pero bueno, ¿cómo cambió su opinión de que le caía bien hasta que les di el dato de la corrida de toros? Y bueno, pero entonces el problema no es él, son ustedes si cambian tanto su parecer por un solo dato. Lo están deshumanizando. Si lo están determinando por eso, están cayendo en justamente lo que él dice que no hay que caer. ¿Vieron que es difícil la cuestión ética? Igual es como eso que decíamos hace rato de lo común, de esto de que está bien, no lo usas de cosa a alguien, y si lo usas decir no me di cuenta, pero claro, bueno, actuar de mala fe. Pero claro, no me pongo en tu lugar, disculparme, es mentira todo lo que o sea, ¿qué tantas veces en nuestra vida nos ponemos realmente en el lugar del otro y decimos, la verdad lamento, no te lo quise decir de esa forma, y entiendo que te hayas puesto mal por algo que yo ni... Mayormente lo hacemos con nuestros núcleos más íntimos, solamente. No con los vínculos más mediano plazo. ¿Por qué? Porque pensamos que nos van a juzgar, que nos van a tratar mal, lo que sea, ¿no? Pero bueno, ahí Pepito Grillo es donde tiene que operar, porque Pepito Grillo operaba no con Pinocho y Gepetto, sino con Pinocho y toda la villa donde estaba él. La figura de Pepito Grillo le dice, anda a la escuela, no mienta, ¿no? Eso es lo que hace. Gepetto no era el problema. El vínculo Pinocho y Gepetto no era el problema, porque claramente se querían en la historia. Bueno, ¿alguna duda, un interrogante, un comentario, un insulto, una nota al pie, una crítica constructiva, una crítica...